Hola, mi nombre es Ana Linda Sotelo López, matrícula ES1620088234. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Gestión de Servicios de Salud. A continuación les presento eh, mi proyecto para acreditar el examen extraordinario por evidencia de la materia Sistemas y Salud. En cuanto a los fundamentos de la teoría de sistemas, las ideas de grandes pensadores como fue Aristóteles, él mencionaba que el todo es más que la suma de las partes. Esto fue evolucionando hasta llegar a grandes filósofos como Spinoza, Leibniz, Kant, Comte y Hegel. Hegel fue el que hablaba de conceptos como el finito, el infinito y el absoluto. Cuando Hegel hablaba del absoluto, hablaba de el absoluto en sí, que habla del interior, el absoluto para sí, que es fuera de él, y el absoluto en sí y para sí, que habla de un todo, dándonos lo que vendría siendo la estructura de los sistemas. Más adelante, en 1954, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia tuvo una reunión a la cual asistieron personas como Boulding, Gerard, Rappaport y Bertal Lanfy. Ellos hacen una sociedad que se llamaba Sociedad para la Investigación General de los Sistemas, en las cuales sus funciones principales eran identificar isomorfismos de conceptos para aplicarlos y facilitar la transferencia de conocimientos a otros campos, además de desarrollar modelos teóricos en áreas que no las tenían y suprimir la duplicación de esfuerzos teóricos a otros campos para promover la unidad de la ciencia mediante la interdisciplinariedad. Bertal Lanfy, que se le considera el padre de la teoría general de los sistemas, habla de tres aspectos relevantes. La primera es la ciencia de los sistemas, en donde dice que todos los sistemas en las diversas ciencias tienen en común características muy generales, pero compartidas. En cuanto a la tecnología de los sistemas, eh, se sabe que la tecnología nos ha ayudado a hacerle frente a muchas problemáticas, para lo cual ha sido necesaria la interdisciplinariedad. En cuanto a la filosofía de los sistemas, hay dos palabras. La primera es la ontología de los sistemas, que quiere decir que todos los sistemas se asemejan, aunque sean distintos. Y la epistemología de los sistemas se enfoca en ver la totalidad de un sistema, no nada más estudiando un elemento, sino estudiando todos los elementos en conjunto en un sistema. Tenemos que la palabra sistema proviene de sinitanai, que significa reunir, o sinistemi, que significa mantenerse juntos. Nosotros podemos definir sistema como un conjunto o combinaciones de cosas, elementos o partes que forman un todo. Los aspectos fundamentales de la teoría general de los sistemas nos dice que los sistemas están dentro de los sistemas. Quiere decir que el sistema se relaciona con subsistemas y los subsistemas con suprasistemas. En cuanto a cómo interaccionan, porque en todos los sistemas hay una interacción, hay un dar y recibir, o lo que llaman ellos un intercambio de energía o masa. En el caso de los sistemas abiertos, encontramos que hay una entrada, una transformación, una salida y una retroalimentación. Por ejemplo, un centro de salud se compone de sistemas. Los individuos que ahí laboran, el personal administrativo, los médicos, las enfermeras, los guardias, los policías, ellos son elementos de un sistema que se concentran en subsistemas, como serían las oficinas, los consultorios o los cubículos, y eso forman el centro de salud. En este caso, un centro de salud, por ejemplo, se puede entender como un sistema, tiene características de los sistemas como es la jerarquía, porque todos tienen una función específica y tienen también una sinergia. Esa sinergia se da cuando estos centros de salud trabajan con otros centros de salud o en una jurisdicción sanitaria. Por ejemplo, en el sistema abierto, un centro de salud tiene entradas de pacientes, de insumos, de proveedores, de ambulancias, que vienen del ambiente, que en este caso sería el suprasistema, y llevan a cabo un proceso de transformación, que puede ser
que se les den consultas, que se les hizo una curación, etcétera. Y entonces ahí es donde hay un intercambio de energía. Después, estos pacientes pues salen del sistema y la retroalimentación pueden ser en los expedientes que regresan al archivo. Sistema, subsistema y suprasistema. Elegí esta imagen porque un diente se compone de varios elementos. El diente, por ejemplo, tiene la pulpa, el esmalte, los conductos dentinarios, etc. Y eso forma un sistema. La boca también es un sistema, pero si vemos que la boca sería un subsistema si estamos hablando del sistema masticatorio o si estamos hablando del cuerpo humano. El suprasistema son todas esas cosas que interaccionan con este subsistema, que podrían ser los alimentos dulces, los refrescos, el café, interviene en la higiene dental y si acudimos al dentista o no. La Organización Mundial de la Salud marca que los objetivos de cualquier sistema de salud tienen que ver con respetar la dignidad y la autonomía de las personas, darles una orientación al paciente, la capacidad de respuesta éticamente para la atención, la equidad en financiamiento y protección financiera de los usuarios, la confidencialidad, el trato adecuado y que el paciente pueda decidir dónde quiere recibir esos servicios de salud. Pero el principal objetivo del sistema de salud es mejorar la salud de la población. Las funciones del sistema de salud en México, en cuanto a la prestación de servicios, pues son todas las acciones que ahí se realizan, como pueden ser consultas médicas, dentales, nutricionales, vacunas, rayos X, laboratorios, etc. En la parte del financiamiento, cuando son el sistema de salud público en México, el financiamiento se da a partir de partidas presupuestales del gobierno. Algunas veces sí se llega a tener el recurso económico a través de pagos que realizan los usuarios por los servicios que ellos recibieron. En cuanto al sistema privado, el financiamiento se da por las personas o mediante aseguradoras o planes de pago. Cuando hablamos de rectoría del sistema, tiene que ver con todas aquellas normatividades, en este caso reglamentos, leyes que puedan estar vigentes para la aplicación de protocolos o la homologación de acciones para que pueda funcionar adecuadamente el centro de salud. En cuanto a los sectores del sistema de salud, se dividen en 3 sectores principales. El primer sector habla del sector formal de la economía, personas que tienen un trabajo y que como una prestación, ya sea que ellos paguen una cuota o el empleador pague una cuota, ellos pueden tener el acceso a la salud, también sus familiares. El segundo sector de la población, estamos hablando de población abierta, que no tienen empleos formales, que no tienen a lo mejor acceso a finanzas que les permitan contratar algún tipo de servicios privados. Y el tercer sector precisamente es el sector privado, en el cual las personas, ellos son los que eligen dónde quieren obtener la atención de la salud. En cuanto a los niveles de atención del sistema de salud, se dividen en 3 principales. El primer nivel de atención es el primer contacto que tiene el usuario con instituciones de salud. En estas instituciones de salud son las que conocemos como unidades médicas familiares o unidades médicas ambulatorias. En estas se dan servicios generales de consulta principalmente y se dividen en T1, T2 o T3 de acuerdo al tamaño que tengan cada uno de ellos. El segundo nivel de atención corresponde a los hospitales generales que cuentan con alguna especialidad, como pueden ser medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, dermatología, etc. La característica principal del segundo nivel de atención es que estas unidades cuentan con un servicio de urgencias y también de internamiento hospitalario, por lo cual también cuentan con centrales de esterilización, centrales de enfermeras y hasta equipo especializado como pueden ser tomografías computarizadas o resonancias magnéticas.
En el tercer nivel de atención ya hablamos de lo que son los hospitales de alta especialidad, que se concentran solamente en padecimientos específicos, como es el Instituto Nacional de Cancerología, Cardiología, Neurología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etc. En este caso del tercer nivel de atención, también ahí se genera gran parte de la investigación en salud. En cuanto a los antecedentes del sistema de salud en México, tenemos en el México prehispánico que se sospecha que en la época prehispánica los indígenas pues, debían de tener algún tipo de organización jurídica. No todos podían ser a lo mejor chamanes, solamente algunos eran los que podían tener acceso a curar, ¿no? Eh, en ese entonces la mayor parte de información pues eran en códices que se perdieron a través del tiempo, pero tenemos literatura como es el Códice Abadiano, la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que recopilan hechos importantes de cómo los indígenas utilizaban la herbolaria para curar sus enfermedades. En México colonial, desde los inicios de la época virreinal, la Nueva España fue regida bajo las mismas leyes que en España, pero no todas se podían aplicar igual, porque en España había otra cultura totalmente diferente a la que existe aquí en Mesoamérica. Por lo tanto, en 1553, después de la aparición del derecho novohispano, aparecen las primeras instituciones dedicadas a la protección y cuidado de la salud, como fue la Junta del Protomedicato, que después obtuvo un carácter jurídico y se convirtió en el Tribunal del Protomedicato, que se instauró en 1628. Esto daría paso a que se convirtiera después en la Facultad Médica del Distrito Federal y más tarde en el Consejo Superior de Salubridad. Durante la independencia mexicana, dado los movimientos y rebeliones que se suscitaron en toda esta etapa, el tema de salud no era como principal. Por lo cual, pues bueno, la asistencia pública era atendida por la iglesia o el clero mediante dispensarios, fundaciones y hospitales como la Sociedad de Beneficencia. Después de que Benito Juárez implementa las leyes de reforma, separa la iglesia del Estado y entonces todos los hospitales y los establecimientos de salud serían ahora responsabilidad del Estado mediante los ayuntamientos y los municipios. En la Revolución Mexicana, en 1894, Porfirio Díaz da a conocer sus normas administrativas, dentro de las cuales se incluye la generación del primer código sanitario, que es el que tenemos todavía actualmente. Claro, ha tenido sus reformas. Y empezaron a instaurarse varias instituciones de enseñanza, como fue la primera escuela de enseñanza dental en el año de 1904. Cuando entramos ya al México contemporáneo, vemos que en 1937 se crea la Secretaría de Asistencia Pública, que se coordinaba con el Consejo de Salubridad General. Entonces, eso dio pie a que se construyeran los grandes hospitales que tenemos ahora. En 1943 se fusionan la Secretaría de Asistencia Pública y el Consejo de Salubridad General y se convierten en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Más adelante se crea la Ley del Seguro Social, que da paso a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en 1947 se crea la Ley de Pensiones Civiles, que después daría paso a la creación del ISSSTE. Estas dos instituciones que había solamente eran para personas del sector formal, por lo cual tenemos una gran población sin atención médica. Los programas nacionales de desarrollo atendían las principales afecciones y necesidades de la población. Esto se realizaba en cada gobierno. Aquí lo bueno fue que se empezó a continuar todos estos programas de desarrollo. Quiere decir que si en un sexenio, por ejemplo, se instituyó la vacuna contra la poliomielitis, porque vieron que, dada esta epidemia, había muchas consecuencias en la salud. Se tuvieron que crear algunas instituciones para dar rehabilitación a las personas que sufrían o que sufrieron de poliomielitis. Entonces, ese esquema de vacunación se continuó. Y entonces ahora el esquema de vacunación que tenemos en México en cuanto a la prevención de la salud, pues es muy amplio y es obligatorio a nivel nacional.
En 1984 se eleva a rango constitucional la salud. Eso permite que haya muchas reformas y que México pudiera también ser parte de varios tratados internacionales. Eh, el hecho de que nosotros ya tengamos el artículo cuarto como un derecho, el derecho a la salud, permitió la institucionalización del sector salud y la descentralización de los servicios de salud a la población. Y entonces fue cuando se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Más adelante, en 1996, se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la cual es la primera de este tipo de instituciones que se dedica a la conciliación y el arbitraje en quejas médicas. Surgió la necesidad a partir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibe una gran cantidad de problemas en salud. Entonces se crea la CONAMED y la CONAMED ya tiene más de 20 años de existencia con un modelo de conciliación y arbitraje que ha permitido que los canales judiciales donde la gente iba a poner quejas a los juzgados se evite. Y entonces estamos un pasito más adelante que en otros países. En otros países no tienen esta cuestión del arbitraje médico porque pues su sistema de salud no lo permite y por eso hay muchas demandas millonarias en toda la cuestión de la salud. Y por último, en el año 2000 se establece el Seguro Popular. El Seguro Popular tenía por objetivo la cobertura de los servicios de salud con medidas preventivas de atención ambulatoria, de hospitalización a población sin seguridad social. Eh, como parte de mis conclusiones, creo que es importante conocer los antecedentes del sistema de salud y además la teoría general de sistemas aplicada a los sistemas de salud actuales. En cuanto a la rectoría de los sistemas, creo que hace falta todavía hay que tener más cuidado en la administración de los recursos. De por sí los recursos presupuestales no son suficientes para poder responder a, digamos, a todo lo que necesita la población, porque como lo vimos desde los años 40 no se han creado nuevos institutos especializados, seguimos con los mismos, pero ahora manejamos 3 veces más de la población que en ese entonces. Las demandas de la población en cuestiones de salud han cambiado debido a los hábitos alimenticios, a la contaminación del medio ambiente y a veces la prevención y la promoción de la salud no son suficientes. En realidad los recursos se pierden más en los tratamientos y las consecuencias de enfermedades que no se trataron a tiempo y eso evita que los recursos puedan utilizarse de forma eficiente. Por último, sí creo que es necesario hacer reformas al sistema de salud en México porque ya las necesidades son demasiadas. No podemos solamente abarcar una población porque pues el derecho a la salud es para todos y los esfuerzos del gobierno y de las instituciones pues no son suficientes, ¿no? Es el caso de muchos hospitales rurales que aunque allá están los hospitales no tienen insumos, a falta personal y todas estas situaciones causan un conflicto en la atención de los usuarios. Los usuarios cada vez se quejan más, también porque están más en contacto con sus derechos como pacientes, pero sí en realidad no se puede otorgar la calidad de atención que pueda proponer la OMS en sus estatutos. Muchas gracias.